Laboratorio Física de la Salud, práctica 4. Hoy vamos a hablar de la electricidad. Electroscopio. En la práctica de hoy utilizaremos un frasco, papel aluminio, tijeras, alambre y cinta adhesiva. Primero, haremos un hueco en la tapa del frasco para después poder colocar el alambre dentro de este. Al tener el alambre insertado en el frasco, lo vamos a doblar en forma de gancho para después poner 2 láminas de papel aluminio como aretes colgando de este. El prototipo que se presenta en el video es un electroscopio que se utiliza para detectar cargas eléctricas. Con el electroscopio se puede probar si un cuerpo está cargado eléctricamente. Este se basa en el hecho de que los cuerpos con cargas similares se repelen entre sí. Y a continuación vamos a observar qué ocurre al acercar un objeto cargado hacia nuestro electroscopio. Recortamos otro retazo de papel aluminio y hacemos una bola con este. Después lo colocamos en la parte superior del alambre, es decir, en la parte superior del frasco. Después cogemos un globo que va a ser el objeto que vamos a probar qué carga tiene, inflamos el globo, lo frotamos y acercamos el globo y vemos que las 2 láminas de aluminio se abren y se cierran al acercar y al alejarlo. Las 2 láminas se abren, como se presenta en el video, cuando se acerca el globo. Además, están en contacto mediante el conductor. Al cargarlas, ambas se separan por el efecto de la repulsión electrostática. Y gracias a esto se puede determinar que el objeto acercado posee un tipo de carga. En el video podemos ver otros electroscopios, pero este virtual. Podemos ver que el puntero tiene una carga positiva y al acercar el electroscopio, las cargas negativas se acercan a él. Usamos el electroscopio para observar el efecto de la separación de cargas y la carga por inducción. Si acercamos un cuerpo cargado a la esfera conductora, esta, en particular la zona más cercana al cuerpo, acumulará una carga neta del signo opuesto al del cuerpo. Y si el conjunto de los conductores del electroscopio era inicialmente eléctricamente neutro, las láminas adquirirán una carga neta del signo opuesto a la de la esfera y se separarán. Electrostática. Todos hemos hecho el típico experimento de frotar un globo a nuestro cabello y que se nos paren los pelos de punta. Esto se debe al efecto triboeléctrico, que es un tipo de electrificación en el cual los objetos con cargas opuestas, al rozarse o frotarse, se cargan eléctricamente. En este caso, el globo al principio se encuentra con una carga neutra y al acercarse el saco se roba todas sus cargas negativas y por eso es que las cargas opuestas, o sea, el saco que tiene una carga positiva, se une al globo. Para ejemplificar que las cargas iguales se repelen, podemos ver que el globo al acercarse a la pared, las partes negativas se alejan de esta, ya que el globo también es negativo. Conducción electrolítica. Conductividad electrolítica es la medida de la capacidad de una solución para conducir una corriente eléctrica. Es una solución iónica que conduce la corriente eléctrica debido al movimiento de los iones cuando están sometidos a la acción de un campo eléctrico. La corriente eléctrica viaja a través de la solución de un electrolito. Involucra la migración de cargas positivas hacia el cátodo y cargas negativas hacia el ánodo. En la imagen podemos verlo explicado anteriormente. Y vemos a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo neto de una carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio o material conductor. Dicho medio o material puede ser sólido, líquido o gaseoso y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones e iones. La neurona y el impulso nervioso. Las neuronas cerebrales humanas también reciben señales eléctricas de miles de otras células. Estas son las que incorporan toda la información para que las células puedan responder adecuadamente. Las neuronas reciben impulsos nerviosos como lo que se presenta en el video. Un impulso nervioso es un impulso eléctrico y que para que el impulso eléctrico se transmita, los iones positivos de sodio que están en descanso, que están presentes fuera de la neurona, deben traspasar la membrana celular. En estado de reposo, el interior de la neurona tiene una carga eléctrica negativa. Y cuando los iones positivos de sodio ingresan a la neurona, cambian la carga interna de negativa a positiva, crean una membrana despolarizada. En la medida de que el impulso avanza por la membrana, su interior
recobra la carga negativa. De esta forma, el impulso va pasando a través de los axones y de las neuronas y mediante la acción de los neurotransmisores desde una neurona a otra. Es una aplicación de los conceptos físicos antes explicados. Aquí podemos ver la diferencia de cargas, cómo estas actúan entre ellas. En esta parte del video vamos a armar nuestro propio circuito eléctrico. Vamos a colocar un foco con 50 ohmios, una resistencia que va a ser variable, una batería que va a constar de 10 voltios y un interruptor para poder abrir y cerrar nuestro circuito. Además de eso, vamos a programar nuestra batería para que tenga una resistencia de 10 ohmios. Nos vamos a colocar un medidor de voltaje que nos indique cuánto voltaje pasa por nuestro circuito. Programamos nuestra segunda resistencia a 10 ohmios y calculamos si nuestros resultados que marca el simulador son correctos. Para comprobar y calcular, primero realizamos un gráfico de nuestro circuito y el foco lo consideramos como una resistencia. Anotamos todos nuestros datos y utilizamos la ley de Ohm que relaciona las magnitudes de voltaje, resistencia e intensidad para verificar si los datos que nos dio nuestro simulador son correctos. Primero calculamos la intensidad, que según la ley de Ohm se mide dividiendo el potencial, que es en voltios, sobre la resistencia. Para medir esto tenemos que sacar la resistencia equivalente, que es la suma de estas dos resistencias ya que están en serie. Al sumar las dos resistencias nos dan 60 ohmios y al dividirlas entre el voltaje que nos marca en el simulador nos da exactamente la corriente que marca en el simulador. Después, para comprobar el voltaje, según la ley de Ohm, tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. Verificamos que verídicamente nuestro voltaje es de 8,57 voltios. Después aumentamos 10 ohmios a la segunda resistencia y calculamos los mismos datos. Sumamos las dos resistencias, lo que nos da 70 ohmios, con lo cual después dividimos el voltaje para esa resistencia y comprobamos que nuestra corriente estuvo correcta. Multiplicamos la corriente por la resistencia y verificamos que nuestro voltaje fue de 8,75 voltios. Aumentamos otros 10 ohmios más a la resistencia 2 y verificamos con la misma fórmula los resultados. Llegamos a 40 ohmios en la segunda resistencia. Verificamos que al calcular la corriente nos dé 0,1 amperios y el voltaje 9 voltios. Tuvimos otros 10 ohmios más, calculamos la resistencia equivalente que nos da 100 ohmios y verificamos el voltaje y la corriente con la ley de Ohm. Circuito eléctrico. Y así seguimos calculando consecutivamente. ¿Pero por qué cambia el voltaje al variar la resistencia? Esto se debe a que la intensidad que circula por un circuito varía de forma directamente proporcional a la variación del voltaje y de forma inversamente proporcional a la variación de la resistencia. Esto fue establecido por Gregor Simon Ohm, ya que cuando aumenta o disminuye el voltaje, aumenta y disminuye igualmente la intensidad de corriente en su misma proporción. Gracias por su atención, nos vemos en el siguiente laboratorio.